trabajo, de cansancio también, porque ya es una hora realmente eh, una hora tarde, ya nos estamos reuniendo ahorita a las 9 de la noche, también porque para mí un poco se me facilita más esta hora, ya que a lo largo del día tengo más actividades. Y también pienso que muchos de ustedes igual ya a esta hora ya están en casa y pues hay un poco de tiempo para dedicarle a la escuela, al estudio, a su proyecto escolar. Esto porque, bueno, debemos tener en cuenta que el proyecto que ustedes han tomado como parte de su propia vida, que es terminar esta etapa de preparatoria, de esta etapa de bachillerato, pues es algo importante, ¿no? Y ojalá y tengamos como esa conciencia de que debemos dedicarle al menos un espacio concreto y bueno durante el día para poder desarrollar nuestras actividades y para poder entrar en sintonía con las materias, con los maestros, para que se sientan, aunque es a distancia, se sientan que están justamente eh, dentro de una escuela, dentro de un sistema escolar que los puede ayudar justamente en un momento determinado a terminar, conseguir un papel también que les apoye a desarrollarse profesionalmente más en el futuro. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta, que si nos reunimos a estas horas, es importante y que lo debemos tratar de valorar en ese sentido. Ahora bien, les quiero compartir también una presentación de la pantalla. Un segundo porque se trabó esto. No. ¿Pueden ver la pantalla, chicos y chicas? ¿Sí? ¿Alguien que me apoye? Con una manita arriba o en el chat o hablando, sin miedo. Ok, está bien. Entonces, eh, entiendo para todos que se puede ver la pantalla. Ok. Sobre todo porque quiero que nos adentremos en la presentación de estas diapositivas. ¿Se logra ver la diapositiva? Ok, entonces se ve. Muy bien. Con esto quiero dar inicio ya de manera formal al tema, que es dar una introducción a lo que es el pensamiento filosófico. ¿Ok? No tanto a qué es la filosofía, porque si nos preguntamos qué es la filosofía, podríamos hacer un recuento histórico de los filósofos a través de toda la historia, precisamente, como los filósofos presocráticos, tales como Parménides, como Tales de Mileto. Después podríamos hablar de Platón, de Sócrates, de Aristóteles, después, etcétera, etcétera. Todos los filósofos habidos y por haber y los pensamientos filosóficos de la historia. Es decir, hablar de conceptos. Cuando hablamos o nos preguntamos qué es la filosofía, tendríamos que remontarnos a ese estudio de la filosofía a partir de sus ideas y conceptos bien establecidos a partir de lo que algunos filósofos han dicho a lo largo de la historia. Sin embargo, cuando hablamos de pensamiento filosófico es algo un poco más práctico, ¿ok? Es algo que ustedes y yo podemos llegar a desarrollar a veces sin necesidad a lo mejor de tener un estudio previo de los filósofos, de lo que dijo cada uno de ellos, de todas las teorías que a lo largo de la historia se han dado.
sino que más bien se trata en este curso de desarrollar un pensamiento filosófico personal, propio, que les ayude a ustedes en la vida diaria y que les ayude a ustedes a tratar de descubrir de lo que se trata la realidad, de lo que se trata el mundo, de lo que se trata sobre todo su propia existencia, ¿ok? Entonces, en ese sentido es que nosotros vamos a entender esta materia como pensamiento filosófico, como algo práctico que nos puede llevar a descubrir y a ser unas personas, unos individuos o sujetos capaces de leer entre líneas la realidad. ¿Ok? Porque lo que sucede muchas veces o lo que nos sucede como personas en la vida diaria, en la vida cotidiana, es que nosotros solamente vemos la realidad en su primer fase, por así decirlo. ¿Ok? Sin embargo, hay algo que en esa fase se esconde detrás de ello y que sostiene esa fase. Entonces nosotros, o el pensamiento filosófico, nos puede llevar a ayudarnos a descubrir justamente eso que sostiene las fases de la realidad. El pensamiento filosófico, en una definición muy básica, para mí, como alguien que ha estudiado la filosofía y ha estudiado algunos filósofos, que es o sigue una línea filosófica de estudio, el pensamiento filosófico es tomar una postura crítica ante la realidad. Es decir, no es, como les había yo dicho, tener conocimientos de filosofía o tener conocimientos sobre ciencia o conocimientos sobre tecnología, sino tener la capacidad de tomar una postura personal y crítica ante la realidad, es decir, colocarme delante de la realidad y tener la capacidad de señalar cuáles son las estructuras que sostienen por detrás a esta realidad y que esas estructuras son las que en su mayoría muchas veces no vemos, pero que son las que realmente hacen funcionar lo real, hacen funcionar el mundo y me hacen funcionar a mí dentro de ese mundo de una cierta manera. ¿Ok? Entonces, la persona o el individuo, el sujeto que se atreve a tomar una postura crítica, tener un pensamiento crítico, es aquel que tiene esa capacidad de develar lo que hay detrás del telón de esto que llamamos realidad. Y en ese sentido, pues tendrá la capacidad de desenvolverse de una manera más auténtica en el mundo, ¿ok? De ser capaces, seríamos seres humanos más capaces de llevar vidas más auténticas. Hay un filósofo llamado Martin Heidegger que decía que los seres humanos estamos divididos como en dos fases o en dos partes, o tenemos dos momentos dentro de esta existencia. El momento como seres inauténticos y el momento como seres auténticos. Los términos por ahí un poco filosóficos en alemanes, para la primera fase inauténtica sería el Dasman y para la fase donde el ser humano es más auténtico es el Dasein. Dos términos por ahí alemanes que significa en el primer caso vida inauténtica y en el segundo caso significa el, el ser o el ser arrojado consciente de su existencia, más bien, el ser consciente de su existencia. El ser que no es auténtico, el ser humano que no es auténtico, es aquel que no se pregunta por nada. Es decir, aquel que vive la vida como viene, aquel que hace lo que le dicen que hay que hacer, aquel que observa el arte, la cultura que le dicen que hay que observar, aquel que se comporta como le dicen que hay que comportarse. ¿Ok? Esa persona no se pregunta por la existencia, simplemente está en la existencia y la existencia
lo va moviendo por el tiempo hasta que el tiempo lo alcanza y muere, ¿ok? Sin embargo, hay otro tipo de ser humano, que es el ser humano que es consciente de su existencia. Y ese ser humano que es consciente de su existencia es aquel que es consciente, primero, de que va a morir, ¿ok? Y esa conciencia de que va a morir lo hace apresurarse, tomar una postura más auténtica en el mundo, ¿ok? Muchas veces por ahí siempre hemos tenido como una cierta cultura de miedo a la muerte, de no pensar en la muerte, como que todos los días, decía el mismo Heidegger, vivimos como si supiéramos que no vamos a morir, porque creemos que la muerte es algo lejano. Sin embargo, dice el mismo Heidegger, cuando nacemos ya somos demasiado grandes como para morir. ¿Por qué? Porque en cuanto naces ya estamos capacitados para la muerte, ¿ok? Somos para él, en este caso, dice, somos seres para la muerte, pero el hacernos consciente de ese que somos seres para la muerte es aquello que nos puede llevar a tener una vida más auténtica. ¿Por qué? Porque aquel que se angustia porque va a morir, le lleva justamente a tomar una postura ante la vida más auténtica, tratar de elegir las cosas que realmente él quiere elegir, hacer las cosas que él realmente quiere hacer y pensar las cosas como realmente a él las quiere pensar, ¿ok? Déjenme, me parece que hay alguien que está tratando de entrar. Muy bien, regreso a la presentación. Bienvenida la persona que se acaba de unir. Entonces, en ese sentido, la filosofía, el pensamiento filosófico, pues lo que busca es llevarnos a ser precisamente personas más auténticas, seres humanos que sean valientes, valerosos, de tomar una postura real y personal ante la realidad, no una postura de rebaño. Lo decía el mismo Heidegger citando a otro filósofo llamado Friedrich Nietzsche, el cual decía que la mayoría de la masa, de los seres humanos en masa, somos seres humanos rebaño, aquellos que seguimos las órdenes, la línea que se dice que hay que seguir en la vida. Ok, parte de uno de los temas que está dentro de nuestro curso es esta idea de cómo se organiza nuestra visión del mundo. Es decir, nosotros cuando nacemos, hay un filósofo por ahí medieval ya llegando a la modernidad que se llama Leibniz. Leibniz decía que cuando nosotros venimos al mundo venimos como una tabula rasa, es decir, como una hoja en blanco. Y cuando nosotros entramos a vivir en sociedad, en una familia, esa familia pues nos va inscribiendo en esa tabula rasa o en esa hoja en blanco las formas, las maneras, los modos, la cultura, la educación, los valores, y a lo largo de la vida, como vamos desarrollándonos, vamos creciéndonos, nuestra visión del mundo, de cómo vemos las cosas, está mediada por lo que se inscribió en esa hoja en blanco, ¿ok? Por lo que se nos inscribió a nosotros como personas a través de los valores que nos inculcó la familia primero y los valores, las formas, los modos y métodos que la sociedad tiene para funcionar y en la cual nacimos. Porque no es lo mismo la visión del mundo que tengo yo como mexicano, nacido en Veracruz, viviendo aquí en Puebla, dando una clase a distancia para alumnos que a lo mejor en su mayoría están en Guanajuato o en otros lados, no lo sé, igual y ahorita después platicamos un poco. No es la misma visión del mundo que puedo tener yo ahorita en este momento preciso a la visión que a lo mejor tienen ustedes o a la visión que tiene a lo mejor una persona Palestina que está siendo bombardeada en este momento por misiles de Israel. No es la misma visión del mundo, no es la misma visión del mundo de un niño africano del Congo que está
trabajando como mano esclava, bajando a las cuevas de litio, a las cuevas de cobalto, a buscar estos materiales para la elaboración de nuestras computadoras, de nuestros teléfonos. No es la misma, ¿ok? La visión del mundo, la organización de cómo yo veo el mundo y se organiza para mí, depende muchas veces, o no depende muchas veces, depende totalmente de del contexto histórico, cultural, social, político, económico en el que nosotros hemos nacido, ¿ok? Entonces, no hay una sola visión del mundo. Hay visiones del mundo como hay seres humanos en el mundo, prácticamente. De repente tratamos de buscar consensos que nos ayuden a funcionar como sociedad, a funcionar como nación, como países, como continentes, pero eso solamente es una cuestión práctica, ¿ok? Una cuestión práctica que nos ayuda a ser funcionales en el mundo, nos ayuda a hacer funcionar una economía, a hacer funcionar un proyecto político, un proyecto social, un proyecto familiar, etcétera, ¿ok? Pero debemos de tener la conciencia crítica precisamente de que no mi organización de la visión del mundo varía y es diferente de la visión y la organización del mundo de alguien más. Por eso muchas veces entramos en conflicto o por eso muchas veces se da la violencia y la intolerancia en el mundo porque no somos capaces de aceptar y de tener en cuenta a través del pensamiento crítico que otra persona puede ser o es diferente a mí, piensa diferente a mí y se comporta y tiene costumbres y usos diferentes a las mías. Y es allá donde a veces entramos muchas veces en conflicto con los demás, con los otros, o como dirá un filósofo llamado Emmanuel Levinas, con el otro, ¿ok? Con aquel que es radicalmente distinto a mí, pero del cual dependo, ¿ok? Finalmente, porque no somos seres aislados, somos miembros de una comunidad, ¿ok? Y eso es lo que hoy en día se nos está olvidando mucho, que somos seres que no podemos sobrevivir sin la comunidad, ¿ok? Y lo que se está enseñando o lo que se está inculcando en esta nueva era cultural, tecnológica, laboral, etcétera, capitalista, neoliberal, es que el individuo tiene que funcionar solo y producir solo. De hecho, cuando uno piensa, por ejemplo, en las nociones del éxito, de qué es el éxito, ese éxito por lo regular siempre se piensa en solitario, el alcanzar el éxito yo, ¿ok? Yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana, comer pepinos y jícamas, comer saludable, hacer ejercicio, estudiar, trabajar, producir, y el sentido del éxito se reduce a mi propia persona. Sin embargo, bueno, creo que el mundo podría funcionar un poco mejor si regresamos a nociones un poco más antiguas en las que se tenía la conciencia plena de que una sociedad prosperaba gracias a lo comunitario, a la comunidad. Y es ahí donde se reduce incluso el mensaje cristiano, la cuestión comunitaria. Ahora bien, qué es la realidad? Para muchos, precisamente, la realidad es esto, ¿no? La realidad es aquello que puedo ver, que puedo tocar, que puedo oler, aquello que puedo darle la categoría de verdad. Aquello que es verdadero para mí es lo que es lo real. Sin embargo, como les dije hace un momento, eso que es verdadero para mí, de repente puede ser verdadero de otra forma para alguien más o no puede ser verdadero para alguien más. Y aquello que es verdadero para alguien más no es tal vez verdadero para mí. Entonces, de repente nos podemos llevar las manos a la cabeza y decir, bueno, y entonces, qué es la realidad? Preguntarnos, hacernos esa pregunta. El pensamiento filosófico, sobre todo,
Y eso es algo que eh, deberíamos o debemos tener en mente. El pensamiento filosófico es principalmente un pensamiento que surge a partir de la pregunta, ¿ok? En todo momento se está preguntando, cuestionando qué es esto, qué es aquello y el porqué de las cosas, ¿ok? Entonces, el propósito precisamente de este curso es tratar de despertarnos y de sacudir nuevamente esa actitud de la pregunta, ¿ok? No importa tanto si lo que está delante de mí es verdadero o falso, sino lo que importa realmente es lo que me lleva a cuestionarme si lo que está delante es verdadero o falso, es decir, mi actitud de pregunta, mi actitud crítica ante la realidad, ¿ok? Porque si no nos preguntamos, si no nos cuestionamos, nos estancamos, ¿ok? Nos estancamos, caemos en la monotonía, caemos en lo mismo. Hay un mito griego muy bonito que es el mito de Sísifo, ¿ok? Recuerden que Sísifo fue condenado por los dioses por haber desobedecido a rodar una piedra por una colina, por una pendiente, y al llegar a la cima, cuando está a punto de llegar a la cima, nuevamente aparece abajo y tiene que empezar a volver a rodar la piedra. Entonces, parece que nuestra vida muchas veces se enfrasca en esa, en la profundidad de ese mito. Parece que todos los días tenemos que subir una piedra, tenemos que repetir lo mismo de una manera muy pesada todos los días. Y lo hacemos a veces sin preguntarnos por qué lo estoy haciendo, por qué estoy subiendo esta piedra todos los días. Alguien, o más bien, los invito de repente a preguntarse cuál es la piedra que todos los días estoy subiendo, pero ¿por qué la estoy subiendo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido de seguir subiendo esa piedra si es tan pesada? ¿Ok? Esa es justamente como la actitud del pensamiento filosófico hacia donde debemos ir y encaminarnos todo. Ok, Platón, en este sentido quiero nada más retomar una alegoría o un mito que Platón, el filósofo Platón, tiene para explicar la cuestión de la realidad. Él tiene un famosísimo mito llamado el mito de la caverna, o es el mito de la caverna de Platón, que se encuentra escrito o plasmado en el libro de la República, escrito por Platón mismo, ¿ok? Y él decía, o para explicar por qué nosotros o los seres humanos no conocemos la realidad, no somos capaces de conocer la verdad, es porque nos decía él o nos explicaba a partir de este mito, que el ser humano en algún momento, o los seres humanos en algún momento, fueron esclavos presos dentro de una cueva. En esa cueva donde estaban los esclavos o estas personas que estaban presas, eran obligados todos los días, en todo momento, a ver imágenes que eran proyectadas por otras personas, ayudadas por la luz de una hoguera, ¿ok? Entonces todas estas personas veían estas figuras que les eran proyectadas por estas personas y ellos creían que esta era la realidad, ¿ok? Cre- Creen o creemos en este sentido, porque este mito se sigue repitiendo y se repite en nuestra vida, creemos que esa es la realidad, la pura imagen, ¿ok? Imágenes que se nos presentan a medias, que no son las cosas reales, sino la imagen de la cosa real. Y creemos que ahí está la verdad, en las imágenes. Platón tenía un pleito muy casado con unos personajes de su época que se llamaban los sofistas, los cuales enseñaban a las personas de dinero,
futuros políticos les enseñaban que la verdad no importaba, que lo que importaba era convencer a los demás de nuestra propia verdad. Entonces, no buscaban la verdad, sino que lo que buscaban era convencer a los demás de una verdad que no era la verdad, ¿ok? Para Platón, precisamente la verdad consistía en liberarse de esta esclavitud y escapar hacia la luz, ¿ok? En donde estaba o en donde está la verdadera realidad. Platón tiene la teoría de las ideas, en donde él decía que el mundo que nosotros conocemos es una imagen de un mundo más perfecto, de un mundo que está en un lugar más allá, en donde están las cosas reales, las cosas verdaderas. Y entonces nosotros estamos aquí en el mundo y lo que debemos hacer es liberarnos de este mundo para subir al mundo perfecto. Platón es el que introduce prácticamente la noción de cuerpo y alma. Platón mismo decía que el cuerpo era la cárcel del alma y lo que teníamos que hacer era llevar una vida dedicada a la reflexión filosófica para en algún momento aspirar, cuando muriéramos, a que nuestra alma subiera a contemplar las ideas perfectas o el mundo perfecto donde estaban todas las cosas perfectas. ¿Ok? Esa misma alegoría de Platón del mito de la caverna la utiliza para decir eso. Nosotros estamos en el mundo, vemos puras imágenes imperfectas de la realidad, pero lo que debemos hacer es escapar de, de esto que creemos que es la realidad para ir a el mundo perfecto, a contemplar el mundo real. Al principio, dice Platón, nos vamos a deslumbrar. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados al sol, no estamos acostumbrados a la verdad, pero poco a poco nos iremos acostumbrando. Para Platón, esa verdad era perfecta, era lo real, la realidad más allá. Un filósofo más contemporáneo, Friedrich Nietzsche, tenía una frase muy bonita que decía: ¿quieres saber la verdad? No podrías vivir con la verdad. ¿Por qué? Porque para Nietzsche no había verdad. No existe la verdad para Nietzsche. Lo que existe son interpretaciones de la verdad. ¿Ok? Es decir, nosotros, por lo regular, casi siempre tenemos pedazos de la realidad e interpretamos que esa es la realidad, pero es una interpretación de la realidad. No es la realidad o la verdad, sino que es una interpretación que nosotros damos al mundo a partir de nuestra propia composición en la que hemos sido forjados, en la que hemos sido educados a lo largo de la historia. En ese sentido, para Nietzsche, él decía que, bueno, la verdad no existía, sino lo que teníamos eran interpretaciones de la verdad. Y esto nos lleva o nos debe llevar, por ejemplo, a reflexionar cuando nosotros vemos una noticia, por ejemplo, en redes sociales o en las televisoras, etcétera, en donde se nos presenta un pedazo o una imagen de la realidad y se nos presenta como una verdad, ¿ok? A ver, lo primero que debemos hacer con un pensamiento filosófico, un pensamiento crítico, es tener en cuenta que ese es un pedazo de la realidad, de lo que parece ser la realidad. Y lo que nos están diciendo de ese pedazo de realidad es una interpretación de estas personas de ese pedazo de la realidad. Entonces, de entrada, es decir, no es la realidad misma, ¿ok? Deberíamos tener el fenómeno completo para saber todo el contexto, para saber y llegar a una interpretación de eso que se nos presenta como realidad. Debemos de tener un contexto más amplio, ¿ok? Pero eso no nos lo preguntamos muchas veces. A veces se nos da una noticia, se nos da una imagen,
y creemos que es la verdad y es la realidad. Y sobre todo si se adecua a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a mis propios intereses, pues la acepto como verdad, la acepto como lo real. Cuando el pensamiento crítico pues nos pone como una barrera que nos dice, a ver, hay que reflexionar, hay que pensar lo que se me está diciendo, quién me lo está diciendo, por qué me lo está diciendo, por qué lo está presentando de esta manera y no de otra forma, etcétera, ¿ok? El pensamiento crítico filosófico nos lleva precisamente a entablar un movimiento de la mente de manera dialéctica, es decir, que va refutando y que va aceptando, refutando, aceptando y va construyendo la realidad o el mundo a partir de esas dos posiciones, de la aceptación y de la negación, ¿ok? Que es y que surge a partir de nuestra propia capacidad de preguntarnos sobre el mundo, ¿ok? El pensamiento crítico filosófico nos debe de llevar a preguntarnos sobre todo estas cuestiones fundamentales para nosotros como personas, como seres humanos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Preguntas que no se responden nunca o nunca se responden de una vez y para siempre, ¿ok? Sobre todo porque cuando nos preguntamos quiénes somos, habría que preguntarnos quiénes somos en este momento, porque seguramente dentro de un año ya no vamos a ser tal y como éramos en este momento de la vida, ¿ok? Es decir, el ser humano no es algo que sea estático, no es un concepto totalmente cerrado, que se pueda definir y que ya nunca más salga de esa definición y que va más allá, sobre todo de definiciones muy básicas y muy cortas, como somos los seres humanos o soy un ser humano que piensa, que vive, que come, que se divierte. A ver, esas son respuestas muy básicas, ¿no? Que aparte no nos dicen en realidad quiénes somos. Muchas veces cuando nos preguntan quiénes somos, pues lo que respondemos es con el nombre y sobre todo en esta época cuando nos preguntan quiénes somos, siempre buscamos responder desde lo que hacemos, ¿ok? Es decir, nos preguntan quién eres y a lo mejor uno sí es arquitecto o a lo mejor uno sí es un doctor, si es no sé, un matemático, un físico, un filósofo, etcétera, pues dice, ¿quién eres? Soy filósofo, soy doctor, soy arquitecto, ¿ok? Porque, sobre todo, la constitución del ser humano hoy en día se está gestando o se está dando a partir de nuestra capacidad productora en la vida. Es decir, hoy vivimos en una era en la que el ser humano sirve y funciona para el mundo si es una persona funcional en el sentido de la productividad. Es decir, si no produces algo, si no produces en la vida, si no eres una persona de bien, no tienes prácticamente un valor como persona, ¿ok? No tienes una identidad en el mundo. Si no logras identificar esa identidad a partir de lo que haces o a partir de lo que produces, ¿ok? Porque la era industrializada en la que vivimos, en donde el trabajo, la producción de mercancía, la producción sobre todo de capital para los grandes capitalistas, esta era está en función o funciona a partir de el homo productivo, es decir, del hombre o del ser humano que produce. Por eso, un vagabundo, incluso un anciano, una persona ya mayor, que ya no es capaz de producir por la edad, por el cuerpo que ya no le da, tiende a perder valor dentro de la sociedad, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sociedad se entiende o se está entendiendo a partir precisamente de su capacidad productora o productiva.
¿ok? La mejor edad del ser humano es su etapa de productividad, ¿ok? Entonces, bueno, esa es la idea que se entiende el día de hoy. Cuando nos preguntan quiénes somos, es la pregunta más complicada y difícil de responder, ¿ok? ¿Por qué? Porque no soy el nombre que me han dado, ese es un nombre que me han dado, ¿ok? No es lo que soy yo realmente, sino algo que se me ha dado de lo exterior hacia mí, ¿ok? No soy lo que produzco, ¿ok? Porque voy más allá de lo que produzco, ¿ok? Entonces, esa pregunta es muy complicada y es personal, no es una pregunta universal que pueda englobar a todos los seres humanos. Es una pregunta que se responde desde la propia reflexión y el pensamiento crítico filosófico, ¿ok? Así, ¿de dónde venimos? ¿Ok? Podemos remitirnos a la cuestión biológica, pero de repente hay por ahí una cuestión social, una cuestión teológica, política, que nos conforma como seres humanos existentes en este preciso momento histórico y que nos puede formar una idea en la que podamos decir venimos históricamente, biológicamente, socialmente, políticamente de aquí, pero esa también es una pregunta personal que deben hacer del pensamiento crítico filosófico y reflexivo de cada individuo. ¿Y hacia dónde vamos? Es una pregunta que se responde a partir también de todo el conocimiento previo de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es decir, nuestras creencias que nos pueden llevar o nos dirigen la manera en la que nos comportamos y en la que nos desarrollamos como seres humanos en el mundo. El filósofo Emmanuel Kant, que es el señor que está aquí, tenía también tres preguntas fundamentales para la vida. Él decía, ¿qué puedo pensar? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? ¿Ok? Y de manera más radical, un pensamiento crítico filosófico nos llevaría a hacer una metapregunta, es decir, una pregunta de la pregunta. ¿Qué puedo pensar? Nos remite incluso a la pregunta ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y qué puedo esperar? Es decir, ¿por qué creo lo que creo? La reflexión filosófica y el pensamiento crítico más profundo para nosotros como seres humanos individuales que necesitamos saber quiénes somos, a dónde vamos y de dónde venimos, nos debe llevar a preguntarnos también esto, ¿por qué pienso lo que pienso? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Y por qué creo lo que creo? No solamente pensar de una manera y funcionar así en el mundo, hacer algo o comportarnos de una cierta manera y reducirnos al decir así soy. Y ¿por qué hacemos esto? Porque así soy. Ok, no, hay que preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y también por qué creemos en lo que creemos, ¿ok? ¿Por qué creo en Dios? ¿Ok? ¿Por qué creo en la vida, en el más allá? ¿Por qué creo en los políticos? ¿Por qué creo en mi pareja? Porque realmente, vamos a decirlo así, el amor, el amor que surge en pareja, está basado en la creencia, ¿ok? Está basado en un acto de fe. ¿Por qué? Porque creemos, precisamente tenemos la creencia que el otro nos ama, ¿ok? Que el otro eh, tiene, tiene aquello que nos complementa. Después, a lo mejor en otra clase hablaremos algo más profundo sobre el amor, porque es un tema también de la filosofía, la cuestión del amor, pero de entrada es un acto de fe. El amor es un acto de fe, ¿ok? El hecho de que yo un día dije, me quiero casar con esta persona, eh, es un acto radicalmente de fe, de creencia. ¿Por qué? Porque creo y tengo la fe de que va a funcionar, porque creo y tengo la fe de que vamos a vivir juntos para toda la vida.
Ese juntos para siempre es un acto radicalmente de creencia, es un acto radicalmente de fe. Por eso, si no estamos seguros o no hay seguridad a veces en la pareja, pues a veces hay que preguntarse, ¿no? Tener el valor del pensamiento crítico, filosófico y decir, a ver, ¿por qué digo que amo a esta persona? ¿Por qué pienso o creo que voy a ser feliz con ella o con él? ¿Okay? Son preguntas profundas que justamente la filosofía, el pensamiento filosófico nos lleva a pensar, ¿ok? ¿Qué es la verdad? Nietzsche, como ya les había dicho, decía, no hay verdad, ¿ok? ¿Por qué? ¿Quieres saber la verdad? La verdad es que no hay verdad, ¿ok? Sino hay interpretaciones de la verdad. Eso es lo que decía Nietzsche en cuestión de la verdad. Por ahí un tema rápidamente ya para ir cerrando y solamente abordar un poco y rápido la cuestión del trabajo que hay que entregar sobre el sueño, y ya vamos llegando a ello. Hay una división que se hace en el bloque, o dentro del tema de los bloques, que es el pensamiento filosófico y la ciencia, ¿ok? Es lo mismo la ciencia que la filosofía es una ciencia, la ciencia tiene algo de filosofía, y a ver, en un principio la ciencia nace gracias al pensamiento filosófico. Porque recordemos que antes siempre se creía y se entendía el mundo a partir de la creencia, de los mitos. El ser humano interpretaba el mundo, lo que sucedía en la naturaleza, la lluvia, los terremotos, los huracanes, etcétera, se lo atribuían a fuerzas divinas. Pero llega un momento en el que el ser humano dice, a ver, debe haber una explicación más allá, una explicación física que nos dé cuenta de estos fenómenos de la realidad. No puede ser que llueva o no puede ser que no llueva porque el Dios está enojado, ¿ok? Porque Dios está enojado, porque si está enojado, entonces es un Dios voluble, prácticamente como un ser humano. Entonces, ahí llegan los primeros filósofos y se empiezan a cuestionar y empiezan a buscar explicaciones más reales, explicaciones más físicas. Uno de ellos, por ejemplo, es Tales de Mileto. Tales de Mileto dice, a ver, no, hay algo que debe explicar, que me deba de decir de dónde viene todo lo que existe. Y él encuentra que casi todas las cosas del mundo comparten lo acuoso, es decir, el agua. La vida, el ser humano necesita el agua, los animales, los árboles, plantas, la tierra necesita el agua. Y decía Tales de Mileto, entonces todo debe de venir del agua. Y hay una explicación más física, una explicación más científica. Es decir, la ciencia nace de la filosofía, pero llega un momento en el que se separa, ¿ok? Entonces, para saber qué es ciencia y qué es filosofía, va a depender de la forma en la que nos preguntemos sobre la realidad. Por ejemplo, la ciencia se pregunta sobre los objetos del mundo, los objetos físicos del mundo, se pregunta qué son, cómo funcionan, ¿ok? Esas son las preguntas fundamentales que yo creo que la ciencia se hace sobre el mundo. ¿Qué es el mundo y cómo funciona el mundo? ¿Ok? La filosofía, por su parte, se pregunta el para qué y el sentido de las cosas del mundo. Es decir, no le importa a la filosofía saber realmente de qué está hecha la taza, sino que la filosofía se pregunta en un cierto momento el sentido existencial para mí de esta taza. Es decir, para qué me es funcional a mí en este momento de la vida. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona conmigo como maestro dando una clase ahorita casi a las 10 de la noche eh, con ustedes? Pues para aligerar la voz, para mantenerme despierto, para disparar mis ideas con la cafeína, etcétera. Entonces, la filosofía tiene esas preguntas, unas preguntas un poco más de la existencia, ¿ok?
como dice, se pregunta el para qué y el sentido de las cosas del mundo, lo que nos acontece como existentes, ¿ok? Que en última instancia o pasa a un segundo plano saber la masa, el volumen de la taza, el color, etcétera, ¿no? Lo que pretende preguntarse la filosofía es sobre el sentido en relación a mi propia existencia junto con las cosas del mundo, ¿ok? Ya entrando a la cuestión de la conciencia, que es hacia donde vamos, que es a la cuestión de los sueños, eh, la pregunta sobre qué es la conciencia, y que es un tema que nos aborda también ahí dentro del bloque, la conciencia creemos o llegamos a pensar que es como el cerebro, o es como una caja dentro del cerebro en donde entran los pensamientos y de donde salen los pensamientos, en donde entran las imágenes del mundo y salen convertidas en pensamientos, en ideas, en formas de entender la realidad. Sin embargo, ya con estudios filosóficos, hablando propiamente de la filosofía, porque hay toda la cuestión de la psicología, de las neurociencias, que estudian también la cuestión de la conciencia. Sin embargo, desde un aspecto filosófico, la conciencia prácticamente puedo decirlo así, o podemos decir así, la conciencia es el mundo, soy yo en relación. ¿Por qué? Porque la conciencia como tal no puede existir si no existe el mundo. ¿Por qué? Porque la conciencia necesita objetos del mundo para pensar el mundo, necesita el mundo para pensarlo. Y al mismo tiempo no puede haber conciencia y mundo si no tengo un cuerpo que me pone en contacto con ese mundo. Por mucho tiempo se le dio como más valor a la conciencia, es decir, lo que importa es la razón, el hombre racional que piensa el mundo y configura el mundo, y se olvidó mucho del cuerpo, o nos olvidamos del cuerpo. Sin embargo, el cuerpo es el que nos pone en contacto con el mundo, y no podría haber pensamiento si no tuviera un cuerpo precisamente que está en contacto con el mundo, que siente el mundo, que observa el mundo, que saborea el mundo también y que huele el mundo, ¿ok? Entonces, la conciencia prácticamente en la fenomenología, que es una rama de la filosofía, la conciencia somos yo, el mundo, mi cuerpo, somos todo al mismo tiempo, ¿ok? La conciencia no es una sola cosa en la cabeza. La conciencia funciona en la cabeza, al parecer, gracias a toda la relación que se da del mundo con mi cuerpo, ¿ok? Y tenemos esta cuestión de la conciencia del acto, la conciencia del objeto y la conciencia de sí mismo. Que, bueno, para un poco más darle agilidad a esto, los invito a verla ustedes en el tema del bloque. En ese sentido, yo quería lanzar una pregunta que a lo mejor ya no llegué de manera como quería llegar a ella, pero se suele pensar que solamente el ser humano tiene conciencia. ¿Por qué? Porque es el único que se puede preguntar por el mundo, el único que sabe que es un ser humano, que existe, que va a morir, que tiene conciencia de lo que le pasa en la vida. Sin embargo, eh, aparte de estudios científicos, desde el propio pensamiento crítico filosófico, nos puede llevar a pensar y a concluir que si la conciencia no es solamente la razón, sino la conciencia es aquello que nos pone en contacto con el mundo y nos ayuda a desenvolvernos en el mundo a través de un cuerpo que está pisando la tierra de un mundo, nos puede llevar a pensar que en algún grado, a lo mejor menor, pero los animales tienen conciencia, ¿ok? Un perro tiene conciencia, una abeja tiene conciencia, sobre todo porque saben de una u otra manera que no entendemos a lo mejor, saben a dónde van, saben lo que quieren,
saben desplazarse por el mundo, no de manera mecánica, sino con una cierta voluntad que a lo mejor no sabemos explicar, pero que si hay voluntad, hay conciencia. ¿Ok? Bueno, esa es una pregunta que nos queda ahí para nosotros, ¿ok? Sobre si los animales también tendrían conciencia. En algún otro momento me gustaría escucharlos en ese sentido, si creen que los animales tienen o no tienen conciencia. Los estados alterados de la conciencia, y esto nos lleva a la cuestión del sueño. ¿Alguien más se quiere unir? Ok, ya para ir cerrando, la cuestión de la conciencia y la cuestión del sueño, nos dice aquí se pueden distinguir dos tipos de estados alterados de la conciencia. ¿Ok? La conciencia, las alteraciones normales y las alteraciones patológicas. Una de las alteraciones de la conciencia, es decir, de aquello que nos hace ver que el mundo de repente no es tan real, pues es el sueño, ¿ok? Por eso nos dice una alteración normal que todos conocemos es el sueño. Ahora, ¿qué es el sueño? ¿Qué es, no, no, ¿qué es tener sueño? ¿Ok? Porque eso tiene o está relacionado con el cansancio, sino que es el acto de soñar, ¿ok? Que es aquello que durante el acto de dormir nosotros tenemos como imágenes vivenciales que parece que de repente estamos viviendo en una realidad, pero que se mezcla con elementos fuera de serie de repente, ¿no? Estás en un barco y de repente el barco va por la ciudad navegando, ¿no? Etcétera. Cosas que se juntan, que parecen más simbólicas que otra cosa. En ese sentido, el el psicoanálisis y Freud, que es el padre del psicoanálisis y que estudió la cuestión de la conciencia, él decía que la mente o la conciencia del ser humano, la mente, estaba dividida en tres partes. En la parte del ello, el yo y el superyo. Él decía que el ello era era las pulsiones del ser humano más primitivas, es decir, en la mente, en el cuerpo del ser humano, en la conciencia, que es tanto cuerpo como mente, estaban arraigadas funciones biológicas muy primitivas que cuando nosotros nacemos, pues las traemos a flor de piel. Es decir, nos dan ganas de ir al baño, hacíamos el baño donde cuando éramos niños, bebés pequeños, hacíamos el baño a lo mejor donde nos agarraban las ganas. Si teníamos un deseo de algo, llorábamos para conseguirlo o buscábamos conseguirlo. Sin embargo, cuando vamos creciendo o como vamos creciendo, se nos van inculcando valores, se nos van poniendo restricciones hasta que, y esas restricciones, bueno, nosotros las interiorizamos, esos valores, esas reglas que la sociedad, la familia nos impone, las interiorizamos y era lo que llamaba Freud el super yo, esos aspectos morales de la personalidad. Y en el mundo, cuando estamos despiertos, estamos sobre todo en esta fase, en la fase del yo, es decir, yo en este momento, ustedes en este momento, siendo y haciendo lo que están haciendo en este momento. ¿Ok? Sin embargo, cuando dormimos, dice Freud, en los sueños se libera el aspecto del ello. Se liberan nuestros deseos más profundos. Y por lo regular, cuando nosotros soñamos, dice Freud, hay elementos del sueño que no necesitan explicación. Sin embargo, hay elementos del sueño
que son aquellas cosas de las que nos olvidamos cuando despertamos y tenemos en la imagen, ay, soñé esto, y de repente empezamos a contarlo y se nos van borrando imágenes y se nos van borrando cosas que la teníamos ya para decir y de repente se borra. Esas imágenes que se van borrando, Freud les llamaba los puntos nodales. Y esos puntos nodales son lo que nos explica realmente lo que el sueño nos quería dar a entender, o sobre todo son esas partes que se ocultan porque es aquello que el aspecto moral de nuestra personalidad reprime, ¿ok? Nuestros deseos más bajos sexuales, nuestros deseos más bajos como seres humanos, sobre todo en la cuestión de la sexualidad. Freud creía que los problemas de la sociedad y de nuestra personalidad se daban gracias a la represión que la sociedad, a través de los valores, nos ha hecho reprimir nuestros deseos más básicos. ¿Ok? Entonces, en los sueños, para Freud, por ejemplo, se manifiestan los deseos más profundos que cuando nosotros despertamos los olvidamos. ¿Por qué? Porque en el sueño se llevaron a cabo, sin embargo, cuando despertamos se activa el super yo, se activa la realidad y las olvidamos, ¿ok? Porque están tan reprimidas en el inconsciente de la conciencia que se van olvidando, ¿ok? Que están reprimidas ahí y nuestras enfermedades, nuestras patologías, nuestros desórdenes mentales se dan desde el Freud y el psicoanálisis por esa represión de los deseos más profundos. Muy bien, ya para terminar, en la actividad que nos pide que nosotros hagamos es algo muy sencillo, ¿ok? Algo muy, muy, muy sencillo. Más allá de esta parte que nos dice integrar en el documento de Word, nombre completo, matrícula, asignatura, nombre de asesor y título de tu sueño. 2. En la segunda hoja de tu documento describe tu sueño con detalle y relaciónalo con los conceptos revisados del bloque. Es decir, si atendemos lo del principio que nos dice, ahora que has aprendido sobre qué es filosofía, la relación del hombre, el mundo, el sueño y la vigilia y la realidad, es hora de aplicar tus conocimientos en la siguiente evidencia. Y nos pide que describamos un sueño que hayamos tenido en algún momento de la vida, ¿ok? Y que volvamos a los conceptos sobre la realidad, sobre la vigilia, la pesadilla, los momentos y las etapas del sueño que están en el bloque y que identifiquemos, primero relatemos nuestro breve sueño y después escribamos debajo brevemente unos 3 renglones. En mi sueño yo logro identificar que fue una pesadilla, que simbolizaba esta parte de la realidad, que no estaba simbolizando la realidad, etcétera. ¿Ok? Eso es lo que nos pide la actividad, que tratemos a partir de nuestro contar un sueño, de contar algo que soñamos en algún momento, no los sueños que tenemos como aspiraciones en la vida, sino un sueño que hayamos tenido durante la noche, ¿ok? Durmiendo. Aquel que tengan más vívido, ¿ok? Y a lo mejor a partir de las interpretaciones de Freud decir, en mi sueño yo descubrí que esto significa mi deseo de esto, no sé, algo por decir. Es decir, relacionar lo que nosotros hemos aprendido sobre la cuestión de los sueños, sobre la realidad, sobre el mundo incluso, cómo puedo identificar algunos elementos de mi sueño con estos conceptos o con estas ideas. Eso es lo que nos pide el trabajo prácticamente. Hay una especie de rúbrica que está aquí que nos habla de puntos muy específicos, que nos dice aspectos, identificaste dentro de tu sueño los 3 aspectos de la filosofía: búsqueda de conocimiento, valores, búsqueda de respuestas. Luego nos dice, reconoces los 3 estados de la conciencia: conciencia de acto, conciencia de objeto, conciencia de sí mismo. No tiene que ser exactamente con todos estos puntos.
sino que con algunos elementos de todo el tema que ustedes identifiquen y que al final de su sueño ustedes pongan, identifiqué estos elementos, esto y esto, porque esto significa esto o aquello, lo que ustedes lleguen a identificar, con eso, bueno, ya se cubren los puntos de la rúbrica, no tiene que ser totalmente cuadrado y adecuado a lo que nos está pidiendo aquí. Obviamente, lo que sí les pido es redactar de manera clara, coherente, sin faltas de redacción y ortografía, porque va disminuyendo los puntos conforme van está mal escrito su trabajo. ¿Ok? Por mi parte, bueno, me robé 10 minutos más. Lamento haberles robado estos 10 minutos que son muy importantes, pero bueno, creo que para un primer tema, para un primer acercamiento al pensamiento filosófico, me parece que es bueno. Y en regreso con ustedes aquí. Okay. No sé si seguimos aquí, ya se le estaba hablando yo solo. Pero bueno, están aquí, muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Y no sé, ¿alguien alguna duda, alguna pregunta, algo que le gustaría decir, expresar? ¿Les pareció bien el tema? ¿Fue muy complicado? ¿Fue muy fácil, muy difícil? Sobre todo para darme una guía en la próxima sesión. No sé si alguien gustaría decir algo así rápidamente, ya para poder irnos a descansar. Sí, adelante, Rocío. Sí, claro, sí. Sobre todo, tratando de recordar como lo más significativo, obviamente, de la pesadilla. Y a veces cuando uno va recordando estos sueños, teniendo estos recuerdos y los va sacando a la luz, se va dando uno cuenta de cosas, ¿no? Dando cuenta de significados, de deseos, etcétera. Entonces, pero sí, adelante con la pesadilla, no hay ningún problema. Ok, ya la conoceré. Ok, muy bien. Gracias, Jonathan. También dice que le pareció entretenido el tema. Ok, muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Les agradezco. Antes déjenme dejar aquí de grabar para